gracias, Euge, por tu presentación. Como ella mencionó, actualmente me encuentro haciendo el postdoctorado en los departamentos de Química Orgánica y de Fisicoquímica, con una beca postdoctoral con CONICET, bajo la dirección de la doctora Raquel Vico y la codirección de la doctora Nancy Ferreira. El título de mi presentación de hoy es el estudio de la interacción de nanopartículas de magnetita funcionalizadas con arilamina, polietilenimina y albúmina humana con monocapas de lámina. ¿Por qué nos interesa estudiar la interacción de nanopartículas con biomembranas? Esto surge debido al amplio y difundido uso de los nanomateriales en diversas áreas como la biomedicina, en tratamientos de aguas en el área medioambiental, por ejemplo, también en el delivery de fármacos, entre otras opciones. Por lo tanto, se espera que en los próximos años el uso de los nanomateriales aumente considerablemente y se empiecen a encontrar de manera creciente en el medio ambiente y así también en los seres vivos, incluidos los seres humanos. Por lo tanto, lo que nos tenemos que plantear como químicos es cuál va a ser los efectos y las consecuencias que van a tener estos nanomateriales cuando interactúen con sistemas biológicos. Cuando los nanomateriales interactúan con una célula, lo primero que se van a encontrar es la membrana celular. Por lo tanto, es importante entender las propiedades que van a tener los nanomateriales, como por ejemplo sus características superficiales, su tamaño y su forma, como así también entender cuáles van a ser las características de la biomembrana, como por ejemplo cuáles van a ser sus constituyentes, el tipo y composición en cuanto a lípidos, proteínas y azúcares que puedan estar en la biomembrana, y tener en cuenta que todas estas características, tanto del nanomaterial como de la biomembrana, van a condicionar las interacciones que van a ocurrir, que se van a establecer en esta nueva nanobiointerfase, que es la interacción entre el nanomaterial y la célula. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es indagar acerca de cuáles son los procesos que ocurren y las consecuencias que van a tener cuando nanopartículas interaccionen con modelos de biomembrana. Desde el punto de vista experimental, ¿cómo podríamos obtener una biomembrana en el laboratorio? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, mediante la formación de monocapas de Langmuir utilizando una balanza de Langmuir. En este tipo de balanza tenemos una cuba en la cual se deposita una solución acuosa o agua pura, la cual llamaremos su fase, y además cuenta con dos barreras móviles, las cuales, y también cuenta con un sensor, que lo que hace es censar la tensión superficial del agua en la interfase agua-aire y transformar esos valores de tensión superficial en valores de presión superficial. ¿Qué es lo que podemos sembrar en esta interfase agua-aire? Podemos sembrar una amplia variedad de moléculas anfifílicas. Por ejemplo, podemos sembrar lípidos puros, podemos sembrar mezclas de lípidos que mimeticen alguna biomembrana que nos interesa estudiar, o podemos sembrar mezclas más complejas, como por ejemplo mezclas de lípidos y nanopartículas hidrofóbicas. Cuando uno siembra un anfifilo y luego procede, gracias a la movilidad que tienen las barreras, a comprimir la superficie, a reducir el área de la cuba, uno lo que espera es que la monocapa del anfifilo comience a estructurarse y adoptar una estructura cada vez más compacta a medida que el área de la cuba se reduce. Por lo tanto, cuando uno grafica la presión superficial en función del área molecular que ocupa el antifilo en la interfase agua-aire, a medida que el área disminuye, uno va a ir viendo que la presión superficial aumenta y esto se obtiene en este tipo de gráficos, que es lo que llamamos isotermas de Langmuir. Las isotermas de Langmuir son muy importantes en este tipo de estudios porque nos van a permitir obtener conclusiones o indagar acerca de cuál es la reestructuración que va adoptando un anfifilo a diferentes valores de presión superficial. Vamos a tener otras situaciones en las cuales no vamos a tener nanopartículas hidrofóbicas, sino que vamos a tener nanopartículas hidrofílicas. Pero esto no es una limitante en esta técnica, porque en este caso las nanopartículas hidrofílicas se pueden dispersar en la subfase acuosa. La balanza de Langmuir se puede acoplar a diferentes equipos y uno de ellos es el microscopio de ángulo de Brewster, que tenemos uno en el departamento de biológica. En este tipo, cuando se acopla la balanza a este tipo de microscopio, uno obtiene
lo que básicamente queremos estudiar aquí es la textura y la topografía que va a tener un film o una monocapa en la interfase agua-aire, y lo que vamos a obtener van a ser imágenes que corresponden a esa topografía en la interfase fluida de la monocapa, y vemos que tenemos diferentes escalas de grises en las imágenes que se obtienen. Tenemos, por ejemplo, la formación de estos patrones en un tono de gris más clarito, que nos está indicando que esta parte de la monocapa tiene una mayor altura en la interfase agua-aire. Este tipo de imágenes están dentro de la mesoescala y, por lo tanto, los tamaños de los patrones que vamos a ver están en el orden de las micras. Entonces, habiéndole dicho cuáles son las metodologías experimentales que vamos a utilizar, les voy a contar cuál es el lípido en particular que utilicé para obtener estos modelos de biomembrana. El lípido que utilicé fue el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, que ahora llamaré DPPC, que es el componente principal del surfactante pulmonar, que es un agente tensioactivo que se encuentra presente en los alveolos pulmonares. También, además del lípido, se sintetizaron diferentes tipos de nanopartículas magnéticas, cuyo núcleo está compuesto por el óxido de hierro magnetita, y fueron funcionalizadas con diferentes tipos de cappings orgánicos. Por ejemplo, se obtuvieron este tipo de nanopartículas a partir de la coprecipitación de sales de hierro en medio básico en presencia de una sal de diazonio, y de esta manera se obtuvieron partículas recubiertas por una monocapa de una arilamina. Posteriormente, utilizamos los sitios activos de estos grupos amino primarios expuestos en la superficie para la unión covalente de un polímero, que en este caso fue la polietilendimina o PEI, que se pudo anclar de manera covalente a la superficie utilizando un agente de entrecruzamiento, que en este caso fue el glutaraldehído. Es importante destacar aquí por qué se utilizó este polímero. Este polímero es biocompatible, también presenta una baja citotoxicidad y se ha utilizado muchísimo como agente de vectorización de plásmidos en terapia génica, por ejemplo, y también se ha utilizado mucho para recubrir nanopartículas magnéticas y facilitar la internalización de estos nanomateriales en células. Una vez que tenemos entonces ahora esta nanopartícula con el polímero anclado covalentemente, se procedió a la bioconjugación covalente de la proteína albúmina humana, utilizando nuevamente como agente cross-linkeante o de entrecruzamiento al glutaraldehído. Y llegamos a esta estructura donde tenemos todo este capino orgánico arriba de la superficie de la nanopartícula magnética. Teniendo en cuenta entonces cuál es la identidad de la biomembrana que voy a utilizar y las diferentes nanomateriales que voy a evaluar, el objetivo ahora es evaluar cuál es el efecto que van a tener estos diferentes cappings orgánicos cuando estos nanomateriales interaccionen con un modelo de biomembrana compuesto únicamente por el fosfolípido de PPC, como un modelo de lo que sería el surfactante pulmonar. Para ello se emplearon, como les decía anteriormente, la balanza de Langmuir, y en mi primer tipo de experimento lo que se hizo fue depositar en la interfase agua-aire mezclas compuestas por el lípido y por una determinada nanopartícula. Y en otro tipo de experimento que les voy a contar, el lípido se depositó en la interfase agua-aire, se depositó en realidad sobre una solución coloidal que está compuesta por una determinada nanopartícula hidrofílica dispersa en agua. Aquí les muestro entonces los resultados que se obtienen. Estas son isotermas de Langmuir que corresponden a cuando se ha sembrado en la interfase el lípido puro, que está descrito por esta isoterma en negro, que corresponde a la DPPC pura, y también a la siembra de mezclas compuestas por el lípido y la nanopartícula recubierta con la aguilamina. En este caso, cuando se siembran las mezclas y se comprimen las barreras, uno obtiene isotermas en las cuales vemos que respecto a la del lípido puro, vemos que las isotermas están desplazadas hacia menores áreas, como en este caso. Si uno compara el área molecular que ocupa el lípido en su estado más compacto, vemos que cuando el lípido está presente junto con la nanopartícula en el plano interfacial, vemos que el lípido ocupa una menor área, o podemos decir que es necesario comprimir más la monocapa para que el lípido alcance los mismos valores de presión que cuando está sólido.
Entonces, uno concluye a partir de este resultado que lo que está ocurriendo es que está ocurriendo una pérdida del lípido, una desorción del lípido desde la interfase, debido a una fuerte interacción que está ocurriendo entre este tipo de nanopartícula con el fosfolípido en el plano interfacial. Cuando ahora comparamos con las nanopartículas recubiertas con el polímero PEI, primero se evaluó si este polímero es capaz de formar monocapas por sí solo. Lo que se obtuvo fue que cuando se siembra la nanopartícula sola y se comprimen las barreras, se observa que la presión superficial es nula y constante, y básicamente eso es porque la nanopartícula no es capaz de modificar la tensión superficial del agua, no se comporta como un anfibio. Por otro lado, sembramos el lípido puro, que describe la isoterma en negro, acá para el lípido puro, y luego también sembramos mezclas del lípido y de la nanopartícula recubierta con el PEI. Y en contraposición a lo visto acá, vemos que con este tipo de capa inorgánico, vemos que las isotermas se desplazan hacia áreas mayores. Ahora, ¿qué puede explicar que haya un aumento en el área molecular observada? Esto significaría que algo sí o sí tiene que estar presente en la interfase, ocupando espacio para que yo observe mayores áreas. Y eso que está ocupando el espacio son las nanopartículas recubiertas con PEI que están permaneciendo intercaladas en la interfase por una interacción que presenta con el líquido. Es importante destacar que la nanopartícula sola no es capaz de permanecer en la interfase, pero cuando el líquido está presente en la interfase, debido a una interacción que presenta con la nanopartícula, es capaz de mantener anclado a la nanopartícula en la interfase, que es lo que se traduce como un aumento en el área observada de las isotermas. Ahora les voy a mostrar cuáles son los aspectos o qué conclusiones podemos obtener cuando las nanopartículas interaccionan con el lípido, pero visto en una mayor escala, en la mesoescala, en el orden de las micras. Esto lo vamos a analizar evaluando cómo son las imágenes BAM o de ángulo de Brewster para las isotermas del lípido puro y de la mezcla del lípido y la nanopartícula. En este caso vemos que estas son las imágenes de ángulo de Brewster que se correlacionan perfectamente con lo que uno está viendo en la isoterma del lípido puro. Vemos que a valores de presión más bajos, la presión aumenta de izquierda a derecha. Para presiones superficiales más bajas, vemos que la imagen está dominada por una sola escala de gris, que corresponde a la fase líquido expandida del líquido, que es cuando aquí el lípido empezó a levantar presión. Luego vemos que cuando se continúa comprimiendo la superficie de la cuba, vemos que la monocapa se compacta y aparecen ahora estos dominios en un tono de gris más clarito que corresponde a los dominios líquido condensado del líquido. Eso es una estructura más organizada del líquido que se traduce en la fase condensada que yo estoy viendo en las imágenes abajo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay una coexistencia de las fases líquido expandida y líquido condensada, que es lo que en la isoterma del ángulo yo veo como este plato. Luego, cuando continúo comprimiendo la monocapa, veo que las imágenes cada vez están más dominadas por un tono más claro, que corresponde a la fase líquido expandida del líquido, y esto se traduce en la isoterma como un aumento abrupto de la presión superficial. Si ahora comparo lo que ocurre con las monocapas, pero en presencia de las nanopartículas recubiertas con el PEI, puedo ver que a presiones bajas, evidentemente voy a tener el lípido en estado de fase líquido expandida, pero también voy a ver ciertos puntos brillantes que me están dando un indicio que las nanopartículas están presentes. Con el microscopio las estoy pudiendo ver. Tengan en cuenta que esas nanopartículas son del orden de las micros, que es la escala de la técnica. Por otro lado, vemos que a medida que se comprime la monocapa, yo empiezo a ver estos patrones, estos más claros, que corresponden a la formación de los dominios líquido condensado del líquido. A medida que sigo comprimiendo, yo veo que estos patrones tienen formas y tamaños completamente diferentes a lo del líquido puro, lo cual es un indicio del efecto que está teniendo la nanopartícula en la mesoescala sobre la monocapa lipídica. Y también puedo ver que todos los puntitos brillantes correspondientes a las nanopartículas siempre prefieren estar en la fase líquido expandida. Nunca lo vemos dentro de las zonas más claras. Esto nos está diciendo que la nanopartícula tiene mayor preferencia a estar en la fase líquido expandida en vez de estar en la fase líquido condensada. Y esto también nos está hablando de la miscibilidad que tiene esta nanopartícula en esa fase del líquido en el plano interfacial.
Cuando uno continúa comprimiendo, podemos ver que a ciertos valores de presión, las nanopartículas adoptan ciertos arreglos de largo alcance, lo cual nos está diciendo que esto está gobernado por la mayor preferencia que tienen las nanopartículas de estar en la fase líquido expandida y por eso adoptan estas posiciones que son bastante particulares. Por último, les voy a mostrar ahora los resultados cuando estas nanopartículas con PEG se encuentran dispersas en una subfase acuosa. En este caso, el líquido puro se deposita en la interfase, se deposita sobre una solución coloidal de este tipo de nanopartículas hidrofílicas, y vemos que a medida que aumenta la concentración de la nanopartícula en la subfase, hay nuevamente un desplazamiento de las isotermas hacia áreas mayores. Si lo comparamos con lo que habíamos visto con las nanopartículas en la interfase, vemos que el efecto es similar, lo cual nos está diciendo que estos aumentos en las áreas se deben a una penetración o a una intercalación de las nanopartículas, alcanzando el plano interfacial y permaneciendo ahí, lo cual se traduce en aumento de las áreas. También podemos diferenciar en este caso que una monocapa, en particular de este lípido, es capaz de diferenciar o presentar diferentes tipos de interacciones con esta nanopartícula según la ubicación de la nanopartícula. No es lo mismo que esté en el plano interfacial junto con el lípido a que las nanopartículas estén en la subfase. Dependiendo de la posición y la ubicación de las nanopartículas, yo voy a obtener diferentes perfiles de las isotermas del átomo. A modo de conclusión, entonces es importante recalcar que, de acuerdo a los cappings que tengan las nanopartículas magnéticas, se van a presentar diferentes tipos de interacciones con este modelo de biomembrana, y esto nos va a dar un indicio que las interacciones son diferentes y van a producir diferentes efectos en la nanobiointerfase en una célula real. Por otro lado, también tenemos que las nanopartículas sintetizadas demostraron efectos en monocapas de Langmuir en el corto alcance mediante isotermas de Langmuir y en el largo alcance, en la mesoescala, mediante imágenes BAM. Y finalmente, este tipo de estudios son importantes porque nos permiten entender la toxicidad que podrían presentar ciertos nanomateriales siendo evaluados con modelos de biomembranas, y también poder diseñar de una manera más racional un nanomaterial posiblemente para ser utilizado en biomedicina, teniendo en cuenta que el efecto de los ligandos que se hagan van a tener ciertas interacciones particulares con modelos de biomembrana. Muchas gracias por su atención.